Vivimos en un mundo aterrado, en el que todos los ciudadanos tienen terror absoluto por sincerarse con ellos mismos y con los demás. Estamos en la época con más suicidios, la época en la que a pesar de tenerlo todo, no tenemos nada. Vivimos porque morir no es una mejor opción. Vivimos día a día sin saber qué es lo que haremos el día de mañana. Lo único que hacemos es ponerle parches a nuestra existencia. Intentar ponerle metas para seguir teniendo una excusa para avanzar. Pero lo único que conseguimos es seguir topándonos con piedras en nuestro camino. Piedras que cargamos a nuestra espalda y que nos negamos a soltar. Vivimos con estrés, ansiedad y sobre todo, vivimos con miedo. El ser humano tiene miedo por naturaleza. Es un mecanismo de defensa frente a lo desconocido. El miedo es una de las emociones más básicas y útiles que podemos experimentar. Y a lo largo de la historia nos ha permitido enfrentarnos a situaciones peligrosas y a escapar de ellas, facilitándonos la supervivencia. Así, las personas aprendemos información valiosa tras afrontar una situación amenazante. Recordamos cuál fue el peligro principal y cómo lo superamos. En cambio, hay unos miedos que están basados, concretamente, en la falta de esa información, como ocurre con el miedo a lo desconocido. Es a partir del miedo a lo desconocido de donde salen el resto de miedos. Todos son derivaciones. Y es la explicación más clara de que tengamos miedo a ese animal extraño que no sabemos de lo que es capaz. El miedo a estar solos, en la oscuridad, o incluso el miedo al futuro. Este último está muy relacionado con la incertidumbre y el desconocimiento de lo que pasará, y con una muy baja tolerancia a lo inesperado, una baja tolerancia a lo desconocido. A pesar de lo mencionado anteriormente, el miedo no es solo un escudo ante las amenazas del exterior, sino que es una fuerte diluyente de la voluntad humana. Miedos del día a día, como no saber cómo reaccionará el resto ante nosotros y nuestra forma de ser. El miedo es una emoción que se ha mantenido a lo largo de toda la evolución porque era muy conveniente. Nos advertía del peligro y pone a todo el organismo en situación para enfrentarse al peligro, aunque sea corriendo. Por eso se ha mantenido. El problema está en que la imaginación, como comentábamos antes, nos ha jugado una mala pasada. Y entonces empezamos a sentir o miedos excesivos para el peligro que hay, o miedos para algo que no es peligro, pero que yo lo veo como tal, o miedos que duran muchísimo tiempo y que acaban siendo destructivos. Estos son los problemas derivados de sentir miedo como una emoción corriente. Las fobias, que son trastornos de ansiedad que aparecen cuando una persona desarrolla patrones de evitación ante determinados estímulos que no suponen un peligro real y que pueden ser muy variados, como agujas, arañas, rayos, tormentas, etc. La parálisis del análisis no es un trastorno psicológico propiamente dicho, pero puede llegar a causar muchos problemas. Consiste en una situación de bloqueo en la que el miedo a tomar una decisión incorrecta hace que la persona no se decante hacia ninguna de las dos opciones, dejando que el tiempo pase y no haya nada que se pueda hacer. El trastorno de pánico es otra alteración psicológica perteneciente a los trastornos de ansiedad, como las fobias. Se caracteriza por la aparición de episodios de crisis de ansiedad sin desencadenante objetivo claro, en los que la persona pierde el control a la vez que experimenta síntomas como temblores, dificultades para respirar, sudores fríos, mareos, etc. El miedo nos afecta a un nivel emocional profundo. La respuesta al miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala, ubicada en el sistema límbico, encargado de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. Cuando ésta detecta una fuente de peligro, desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad, y es esta respuesta cerebral la que desencadena síntomas físicos durante un ataque de pánico, como el latido fuerte o rápido del corazón, sudor excesivo, escalofríos, temblores, problemas respiratorios, debilidad o mareos, hormigueo o entumecimiento de las manos, dolor en el pecho, dolor de estómago y náuseas. Al ser el miedo una de las respuestas más primitivas que tiene el ser humano y al ser uno de los métodos de seguridad que tiene el cuerpo para protegerse ante lo desconocido, todos podríamos pensar que estar expuestos a este estímulo no es un problema. Pero en la vida, en la sociedad, nos han dado mucho, pero también nos han dado una gran cantidad de preocupaciones y miedos
con los que tenemos que convivir. El miedo al rechazo, el miedo a ser juzgados, el miedo a las miradas ajenas, miedo a la falta de trabajo, comida, dinero, familia, miedo a la soledad, miedo a ser marginados. Yo pasé un año yendo a la biblioteca durante todos los recreos porque no podía hacer amigos. Es un miedo que tenía. Lo he podido superar paso a paso, no de golpe, sino paso a paso voy mejorando y todavía estoy aprendiendo. No soy una persona que habla de todo, pero voy aprendiendo. Y eso te hace una persona bastante más fuerte cuando reconoces tus propios miedos. Estos y muchos más son miedos modernos que nos afectan a nosotros y a las generaciones futuras. Todo esto se debe a que la vida es mucho más fácil ahora que hace 2 siglos. La mayoría de nuestras necesidades están cubiertas con el solo hecho de existir. De esta forma, el cerebro se relaja y pierde una de las cosas que lo mantenían vivo: la preocupación por tu estado. Así que sin miedos primarios que nos acechen, es el cerebro el que por sí solo genera sus propios miedos. Miedos complejos para una sociedad compleja. Marina Ayala dijo en su discurso acerca de los miedos modernos: el hombre moderno se llenó de miedos. No es que anteriormente no se tuviera esta emoción. Podríamos decir que el miedo es instintivo y lo sentimos desde que nacemos. El miedo nos alerta ante un posible peligro y nos conmina a buscar medios que nos protejan. Con tal fin, fuimos desarrollando una infraestructura en el hábitat acorde a la seguridad requerida y diseñada por el miedo. Estamos vigilados por organismos dedicados a la seguridad ciudadana que se sirven de una tecnología sofisticada para el control del delito. Sin embargo, aumenta el delito y las fechorías atraviesan todo el espectro social. El ser humano no se calma, por el contrario, sus miedos aumentan a la par que aumentan las amenazas. Y a pesar del esfuerzo invertido a través de siglos de historia por mejorar las condiciones de la vida humana, estamos lejos de estar en un estado distendido. En casa es un mundo, porque cuando tú eres adolescente, tus padres, como decía esta madre, están preocupados, tienen miedos por si tienes novio, por si bebes, por si sales, por si no sales, por si estudias, por si no estudias, por todo al final, porque eres un padre. Lo has dicho muy claro, ¿eh? Sí. Tengo miedo de todo. Sí, pero claro, nosotros también. Y entonces los padres, como que muchas veces al intentar tener una buena relación, te miran y te dicen: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Cuéntame tu vida, cuéntame tus cosas, ¿qué pasa? Zygmunt Bauman describió nuestro malestar como una etapa de mediocridad moral, junto con un orgullo por una racionalidad moderna. Ya no hay pasión por mantener los principios ni hacer valer la palabra. No se quiere asumir responsabilidades ni tomar decisiones. El destino individual se ha dejado en manos del Estado. Hay una forma de salir o de atenuar esto que sentimos. En primer lugar, identificar y aceptar el miedo. Analizar si existe una causa concreta, ya que el miedo muchas veces no viene dado por una mala experiencia. Sin embargo, es útil analizar si el miedo a lo desconocido es producto del aprendizaje o de la educación recibida. Cuestionar los pensamientos. Tratar de desmontar los pensamientos que nos llevan a sentir miedo es una de las herramientas más potentes que tenemos. Preguntas como: ¿qué evidencias hay de que algo malo pasará? ¿Qué evidencias tengo que apoyen mi miedo? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Aceptar la posibilidad de fracaso ante una situación en la que no sabemos qué puede suceder. El control de las expectativas es una de las variables que gana más peso en la gestión emocional. Equivocarse no es nada malo, ni en la mayoría de las ocasiones tiene consecuencias que no podemos rectificar. Por otro lado, los fallos adquieren sentido cuando de verdad aprendemos de ellos. Y lo nuevo puede llegar a ser excitante de verdad cuando nos concedemos la oportunidad de experimentarlo. El miedo a lo desconocido es una emoción natural que puede evitarnos algunos disgustos. Sin embargo, también puede impedir que alcancemos determinadas metas o que la vida nos sorprenda por sí misma. Ante todo, recuerda levantarte mañana y sigue viviendo un día más.